Un Tomahawk furtivo. Bueno, eso no existe. Bueno, sí, hay misiles furtivos. El Tomahawk no es precisamente muy furtivo. Entonces, bueno, como os digo, no podemos acabar. Y luego vamos a hacer quiero hacer una ronda de preguntas y respuestas con vosotros. Pero antes hay una sección, no sé si os suena de algo, que se llama La Idea. ¿Y cuál era la idea que os quería comentar hoy? Bueno, pues una idea que me parece bastante interesante, ¿no? Me ha dado ahora por Marruecos porque estoy leyendo todo lo que puedo sobre Marruecos. Por motivos obvios, debo aprender, lógicamente. Entonces, bueno, ya todo este tema así de Marruecos, en el próximo La Idea, porque en La Idea lo que aprovecho es los libros que estoy leyendo para contaros alguna cosilla. Pero bueno, quiero decir que hasta dentro de cierto tiempo no creo que haga muchos más. Porque tampoco, incluso a mí se me hace a veces pesado. Pero bueno, en este caso sí que quería hablaros un poco de una figura en la que se habla, de la que se habla en este libro, La España de Alá. No se habla de un tal Noureddin Essiane, que bueno, pues fue acusado en su momento por el jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán, de ser un importante agente, no en este caso, de Marruecos. Paréntesis, todos los países tienen espías, hay de muchos tipos, pero bueno, que quede muy claro, es decir, España manda allí sus espías, ellos mandan aquí, todos los países más o menos espían entre sí, ¿no? Y ya está, eso que quede claro, quiero decir que es algo que todo el mundo hace, ¿no? Pero bueno, en este caso lo interesante es este señor, ¿no? Que luego él, Noureddin Essiane, pues él obviamente negaba esos cargos y tal, ¿no? Quiere decir que no es que hay otros puntos de vista, ¿no? No de que sea un mero agente, pero desde luego el entonces general, el jefe del CNI, hizo una acusación muy directa, ¿no? Entonces, os quería leer un poco el caso tal y como se relata aquí, porque es interesante. Dice así, dice, Noureddin Essiane, nacido en el 68, se le escapó primero una lágrima y después rompió a llorar. Estaba rodeado del director general de inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, de los que en teoría eran jefes en la Fundación Nous Catalans, de otros empleados de esa institución y de los imanes marroquíes con los que trabajaba más estrechamente. Nous Catalans es una organización independentista que se crea para intentar atraer a la población migrante en Cataluña, principalmente, bueno, en buena medida musulmana, ¿no? Para, bueno, pues atraerla a la causa independentista, fundamentalmente, ¿no? Entonces este señor dice, el ambiente era de asombro y consternación el 6 de mayo de 2013 en la sede de esta fundación creada por Convergencia Democrática de Cataluña para atraer a la inmigración el independentismo. Dice, 3 días antes, la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional había convocado a Ciani. Acudió a la, acudió a la cita convencido, recuerda su abogada, de que le darían alguna información sobre la tramitación de la nacionalidad española. Es decir, no tenía la nacionalidad española, ¿no? Y que había solicitado hacía meses. Pero en la sede policial de la Rambla, Guipúzcoa, le entregaron una orden de expulsión. Dice, se han debido de equivocar de persona, contestó a la gente que se la presentó. Dice, a él, que llevaba 14 años residiendo en Vilanova del Camí, Barcelona. A él, que era probablemente el musulmán más influyente de Cataluña. No le podía pasar eso. Además, según contó más tarde, la policía le vejó mientras estuvo en sus dependencias. Dice, la orden había sido cursada a instancias del general Félix Sanz Roldán, director del CNI. Era la primera vez que trascendía que el jefe de los espías españoles había reclamado una expulsión. La primera vez. Dice, la denuncia que formuló contra Ciani narra al detalle sus casi 3 lustros de estancia en Cataluña. Y dice así, esto es lo interesante, dice, le acusaba de ser un colaborador muy relevante de un servicio de inteligencia extranjero desde el año 2000, de estar al frente de una tupida red de colaboradores y confidentes, y de haber favorecido los intereses de esa nación extranjera. Puso así en riesgo la seguridad del Estado español. La potencia extranjera a la que aludía Sanz Roldán obviamente era Marruecos, y el servicio de inteligencia la Dirección General de Estudios y Documentación, la DGED, que es la inteligencia exterior de Marruecos, ¿no?
Ziani era pues un agente, pero mantenía a la vez estrechas relaciones con los principales líderes salafistas, ¿no? Y aquí relata pues que probablemente mantenía, porque obviamente a Marruecos no le interesa promocionar el salafismo, entonces lo que hacía este hombre probablemente era intentar influir en la comunidad salafista dentro de Cataluña para atraerla al Islam malekí y a la red de influencia marroquí fundamentalmente, de tal manera que así los captura. Y ahora vais a entender por qué esto es importante. Pero bueno, aún así la acusación que le hacía el propio jefe del CNI tenía que ver pues con esa idea, ¿no? Que estaba en relación con ellos. Dice, y a estos intolerantes les financiaban sus proyectos, como la construcción o los arreglos de sus lugares de culto gracias a las inyecciones económicas que recibía de sus jefes en Rabat. Es decir, que a través del dinero que le llegaba de Rabat intentaba influir, se atraía a distintos grupos, uno de ellos los salafistas, ¿no? Dice, a priori salafistas y autoridades marroquíes no hacen buenas migas. Prueba de ello es que un puñado de salafistas relevante fue condenado y encarcelado tras los atentados de Casablanca en mayo de 2003. Si Ziani les frecuentaba en Cataluña era para informar sobre ellos y sobre todo para traerles a la órbita del Islam inspirado por Rabat. Tras así crear un frente común contra el auténtico enemigo de la monarquía alauí, el movimiento Justicia y Espiritualidad. Tras los saharauis, el separatismo rifeño, y no sé si me dejo algo, el gran adversario para Marruecos es el movimiento Justicia y Espiritualidad. Conectable hasta cierto punto con el movimiento Justicia y Caridad y íntimamente ligado a los hermanos musulmanes, que a través de lo que he descubierto en este libro, los hermanos musulmanes yo no lo sabía, pero eran el principal grupo musulmán de España, históricamente, ¿no? Bueno, históricamente, en las últimas décadas, básicamente, aunque ahora estaría más desplazado por otros, ¿no? Pero bueno, dice, los datos desgranados hasta ahora sobre Ziani le convierten en un espía de primera fila. Pero Sanz Roldán le otorga aún más relevancia en su escrito de denuncia. Dice, le describe nada menos que como uno de los principales coordinadores de la estrategia de ese Estado, diseñada para disponer de una herramienta que le proporcione, cuando lo estime conveniente, una importante capacidad de influencia y presión sobre España. Es decir, este es un punto importante. A través de un Islam más moderado y más controlado por Marruecos, dentro de España, ellos obtienen influencia, básicamente, ¿no? Entonces, ya tenían que estar disgustados el general que manda el CNI y hasta el gobierno español para atreverse a expulsar a ese James Bond en versión marroquí. Arriesgaban las excelentes relaciones que mantienen con las autoridades de Marruecos en materia de lucha contra la inmigración irregular, antiterrorista y en otros ámbitos. Y dice así, si osaron dar ese paso fue probablemente por dos razones. Primero, el agente Ziani se había distanciado del Marruecos oficial y solo mantenía estrechos lazos con el Marruecos de las cloacas, el de los servicios secretos. Segundo, no solo colaboraba con la Dirección de Inteligencia Exterior, sino que año y medio antes de su expulsión se había puesto al servicio del independentismo catalán. Ángel Colom, director de Nous Catalans, le nombró director del espacio catalano-marroquí de su institución con la encomienda de atraer a la inmigración musulmana al separatismo. La compenetración fue tan intensa que Ziani trasladó la sede de la asociación que había fundado, la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, a la calle Pompeu Fabra de Santa Coloma de Gramenet, donde está Nous Catalans, una fundación de CDC hospedaba así a una agrupación islámica. Entonces, la historia de Ziani, desde su desembarco en Barcelona, procedente de Bélgica, donde había estudiado la carrera en la Universidad Libre de Bruselas, se entrevera con la del Islam en Cataluña, la llegada de la inmigración musulmana, los intentos de Rabat de tutelarla y el empeño tardío del nacionalismo convergente en seducirla. Entonces, bueno, es una historia que me parece simple y llanamente interesante. Muchas gracias a Puro por la suscripción, Goida para ti. La España de la... Entonces es bastante interesante porque lo que indica el libro es que hubo varias olas, ¿no? Digamos, de migración musulmana, particularmente a Cataluña. Y bueno, lo que intentó Convergencia en su momento fue traer primero polacos y todo eso, pero no le funcionó muy bien. Y al final, pues fundamentalmente para evitar traer a mucha población castellano parlante, pues lo que hicieron fue traer fundamentalmente musulmanes.
Y claro, ahí es donde entra el problema de que, primero, nuestros estados son aconfesionales, más o menos laicos, y no tienen la costumbre de intervenir de una manera notable en las religiones. Cosa que no sucede en los países árabes y musulmanes. En esos países, obviamente, el Estado controla y mucho la religión, ¿no? Entonces, claro, cuando aparecen problemas de extremismo, lo que sucede es que es casi imposible controlar todas las mezquitas y a toda la comunidad. Por varios problemas, pero entre otros que al final tú no conoces su cultura, no sabes meterte ahí. ¿Y a quién pides ayuda? A Marruecos, ¿no? Que al final Marruecos está acostumbrado a hacer eso, sabe cómo se influye, tiene influencia entre las comunidades y todo eso. Pero claro, al hacer eso y al aceptar que las distintas regulaciones en materia, en este tipo de materias, o incluso en acceder y permitir que ellos controlen de alguna manera un buen número de mezquitas, también le estás dando una palanca de influencia muy importante, ¿no? Y si encima eso le añades, en el caso de Cataluña, el asunto del separatismo, pues el asunto se vuelve más complejo aún, ¿no? Entonces, la idea de hoy no es una idea en realidad tan concreta, pero bueno, sí es que entendáis cómo está configurada un poco la realidad en distintos sectores, ¿no? El libro pues habla de muchas maniobras de los marroquíes, por ejemplo, para desplazar a personas con mucha importancia dentro de las distintas organizaciones islámicas dentro de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un argelino en alguna, sospechan de él, a veces lo intentan apartar, y de hecho ya os contaré el culebrón de la principal organización islámica, ¿no? En representación del Islam, ¿no? Que hay en España, porque ahí hay una importante lucha por el poder entre dos personas muy distintas, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante. Um, mm, mm, mm. Lo que indica el libro particularmente es que el motivo, entiendo yo, para echarlo puede tener que ver o bien con su acercamiento al separatismo o bien con que había perdido el apoyo del Marruecos oficial. Es decir, lo que viene a decir aquí, o sea, es un acto raro, ¿no? Y normalmente España no se atreve a hacer cosas así, y menos aún a airearlas. Entonces, lo que viene a decir es que fundamentalmente este señor había perdido el apoyo del Marruecos, del Estado marroquí, de la corona. Es decir, que él mantenía relaciones con el servicio secreto, pero su influencia no iba más allá. Que no se le consideraba alguien del Magcén o alguien suficientemente relevante como para defenderlo. Entonces, bueno, tiene sus cosas con el servicio secreto, digámoslo así, pero no va más allá. Entonces, por ese motivo, no tiene suficiente protección y se le puede echar aireándolo. Aunque ya se hizo un esfuerzo, por lo que vemos, de presión muy notable para expulsarle, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante. Y bien, dicho esto, ahora sí, preguntas y respuestas.